Continuamos con las sesiones y en este caso en concreto, bueno, vamos a dar un salto desde lo más antiguo a cosas más modernas, más contemporáneas, que completaremos mañana. Como ustedes habrán visto por el programa, mañana volveremos un paso atrás con la iconografía griega, con el tiempo de vino compartido, las imágenes del banquete griego. Seguiremos también con la Edad Media, de nuevo, con apuntes literarios sobre el consumo de vino en la Edad Media, usos y costumbres. Y dos conferencias que yo creo que son muy interesantes por novedosas alrededor de los sabores de Sefarad, la historia y la simbología en la gastronomía judeo-española, que yo creo que también les va a resultar muy interesante. Y por fin acabaremos pues, con una conferencia que nos la dará Javier Traité, que saben ustedes que ahora pues, es una persona famosa de actualidad, aunque los demás no somos tan famosos, pero también tenemos nuestro pozo, ¿verdad, Esther y compañía? Bueno, pues Javier está en este programa de televisión española de la 2, que este es ¿cómo le llaman? El condensador de flujo. Y yo creo que es un historiador que nos dará unos apuntes muy interesantes, ¿no? El tema de ahora que nos dará Juan Víctor Carboneras. Juan Víctor es historiador y nos va a hablar de un tema que, sin embargo, también es muy poco conocido, que es la alimentación y la vida cotidiana en los tercios. ¿Cómo hablar de los tercios olvidándonos de Lepanto, de don Miguel? Bueno, y te dejamos que nos cuentes a ver qué es lo que comían, de verdad, o cómo se organizaban. Bueno, pues yo en primer lugar sí que quiero dar un mensaje de agradecimiento a todo el Congreso por hacerme partícipe en el día de hoy en un espacio tan singular como es el Museo Arqueológico Nacional. También agradecimiento a todos ustedes por estar presentes en el día de hoy y también a nuestro Sancho, que para uno que es manchego se ha sentido un poquito en su tierra también en esta tarde. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre un tema que desde luego, vengo a inducir una serie de nuevas investigaciones que he realizado en archivos españoles y que vamos a tratar de una manera también distinta. Vamos a introducirnos en la Edad Moderna, un tiempo lleno de, de padecimiento, de necesidad, pero también de algo de gloria. En primer lugar, quiero hablarles sobre qué son los tercios. Una definición muy clara sobre ellos es que los tercios fueron unidades de encuadramiento que tuvo la monarquía hispánica en su infantería durante los siglos XVI y XVII. Podemos decir que su existencia se prolonga desde 1536, 1530, hasta 1704 con la reforma en regimientos. Recordarles que su misión principal va a ser la defensa de los territorios que tenía la monarquía hispánica, repartidas por diferentes espacios y lugares, y donde cada uno de ellos va a estar compuesto por un número variable de compañías. También señalarles que además siempre son una minoría frente a un ejército plurinacional que tenía la monarquía hispánica. Es decir, nunca llegaron a representar más del 10, 12, 15 o incluso como máximo el 18% de toda la tropa que tenía la monarquía hispánica repartida en sus territorios. Pero, ¿cómo vamos a reconstruir la alimentación en el día de hoy? Bueno, como es lógico y como hemos visto también en las ponencias anteriores, no tenemos grandes restos que se conserven durante 400 o 500 años de la alimentación de estos hombres. Pero para ello, entonces, vamos a utilizar la ingente documentación que tiene la monarquía hispánica. A mí me gusta dividirlo en tres partes. Una documentación de archivo, como podemos ver aquí a la izquierda, que se nos refiere a pleitos, a provisiones, a realmente una documentación más del día a día del soldado. Luego, por otro lado, tenemos otra documentación que nos referimos más a tratados o relaciones de batallas. Aquí, por ejemplo, les he puesto un ejemplo de Martín de Guiluz, que es maravilloso porque nos habla de la figura del proveedor general del ejército. Y entonces, en base a ello, podemos reconstruir la alimentación que de ello deriva. Y en tercer lugar, y no menos importante, tenemos los grandísimos hechos novelados de este tiempo. Entre ellos, lógicamente, Don Quijote y Sancho Panza, que también nos han representado en esta misma tarde. Bueno, para comenzar esta ponencia me gusta siempre poner este ejemplo de Martín de Guiluz, que creo que también es muy ilustrativo de todo lo que vamos a ver esta tarde. Dice que no falta en el ejército jamás pan, vinagre y carne salada, queso y aceite, que carne fresca se comerá donde pudiere. Bueno, pues vamos a introducirnos en este mundo. Porque es cierto también que los soldados de los tercios se han analizado siempre como un prisma militar. Pero en el día de hoy vengo a reivindicarles como hombres de su tiempo. Vamos a ver cómo su espacio, el espacio donde ellos se van a mover, va a determinar no solamente su vida, sino su alimentación.
En primer lugar, tenemos el alojamiento de los civiles. Para nosotros, nuestra mentalidad del 2021, puede resultarnos llamativo que unos civiles alojaran a los soldados. Y esto se hacía por lo que se conocía en su momento como cargo de aposento, por el cual obligaban a los civiles a alojar a estos soldados y solamente estaban exentos eclesiásticos, también estaban exentos nobles y también los propios militares. Bueno, en este cargo de aposento, en el caso, por ejemplo, de Castilla, estaban obligados a entregar a los soldados pues especialmente aceite, vinagre, sal, un fuego, una cama y unas sábanas. He puesto esto de las sábanas porque también es muy curioso como hay muchos pleitos, que esto se pueden ver en los archivos españoles, especialmente en el Archivo General de Simancas, donde hay un enfrentamiento entre la población civil y la población militar, porque los militares han vendido las sábanas a otros militares o, sin embargo, también las han vendido a otros civiles. Entonces se generan unos enfrentamientos. Porque podemos definir a la relación entre civiles y militares como una compleja relación. Una compleja relación producida por tres motivos. En primer lugar, porque la llegada de soldados a una población supone la ruptura de la realidad cotidiana de una familia. Imagínense que yo, por ejemplo, mañana tengo que ir a sembrar un trigo y a lo mejor no puedo hacerlo porque tengo alojados a los soldados. Bueno, pues esto era una fuente de enfrentamiento. En segundo lugar, también, y no menos importante, era la propia necesidad. La necesidad creo que es el concepto básico que vamos a discurrir durante todo este tiempo. Necesidad que no solamente tienen los soldados, porque también durante su etapa como soldado casi nunca recibían sus pagas, sino también de la propia familia, que era incapaz de habituallar al soldado como se les solicitaba. Y en tercer lugar, era la visión negativa, o al menos conflictiva, en torno a los forasteros. Imagínense que yo también soy de un pueblo muy pequeñito de Ciudad Real, donde la llegada de un forastero no es vista de un punto de vista negativo, ni mucho menos, pero sí con recelo. Pues esto, si los trasladamos al siglo XVI, donde los movimientos de población eran francamente mínimos, pues hacía que la llegada de soldados siempre era vista con recelo. Además, para esto, la monarquía hispánica inventó un modelo que fue implementando por todos sus territorios. En primer lugar en Nápoles y luego se repartió por el resto. Y fue la creación de barrios donde se alojaban los soldados. Si en el día de hoy van a Nápoles, a la ciudad de Nápoles, van a ver que existe el barrio español. Y este barrio se creó en 1535 por orden del virrey Pedro de Toledo para alojar a estos soldados, para evitar que estos conflictos entre la población civil y los militares no fueran tan agudos. También como curiosidad y sobre todo para focalizar el punto en donde queremos ir en el día de hoy, es que los soldados participan en la propia realidad alimenticia y en la propia realidad social del siglo de oro, donde la alimentación fundamental se basaba en tres productos: el pan, el vino y la carne. La carne, que era el alimento igualmente más caro, que sobre todo lo que era más caro eran las aves de corral, pues el pollo, las gallinas, faisanes y demás. Y donde también un alimento fundamental era el pan, que no tenía la connotación que tenemos en el día de hoy. El pan, digamos que era el alimento principal y se complementaba con lo que se podía, unas veces con habas, otras veces con tocino, con queso, con arroz o con cebolla. Como decíamos anteriormente, igualmente la carne es de extraordinaria importancia, donde los soldados de los tercios sobre todo la consumían de dos maneras, o bien asada o bien guisada, y donde también van a consumir muchísimas verduras y legumbres, que van a ser un complemento obligatorio. Esto se ve muy bien en las relaciones de las batallas, donde se ve que se consumen pues, muchísimas, sobre todo lo que son garbanzos, lo que son las habas, lo que son las lentejas, que son propias de este tiempo también. Y donde las bebidas fundamentales son dos: el agua y el vino. El vino, que tenemos que verlo no como una bebida como tal, sino como una fuente de que al final ofrecía una serie de calorías que para el soldado eran indispensables, donde la necesidad era tan acuciante que se acudía muchas veces al vino para llevarse algo al estómago, y donde más o menos podemos hacernos una idea de que se consumía por soldado 1 litro de vino diario. Esto nos habla también de su importancia, y que no solamente eran consumidos por los soldados, sino por toda la población: niños, mujeres, ancianos, todo el mundo consumía vino. Y vamos a entrar ya a un nuevo espacio. Vamos a entrar en las galeras. De las galeras, que es el navío prototípico que tenía el Mediterráneo en este tiempo, en la Edad Moderna, y donde se van a desplazar los soldados. No solamente para ir a las diferentes posiciones que tenía la monarquía hispánica, en Italia, en el norte de África, sino también para enfrentarse a los múltiples y variados enemigos que tenía en el mar Mediterráneo. Por ejemplo, en este 450 aniversario de Lepanto creo que podemos entender muy bien todo esto. Porque la vida en una galera era un continuo sufrimiento.
un continuo sufrimiento que sobre todo estaba motivado por el hacinamiento que había en ellas. Porque no solamente estaban los soldados, sino que había mujeres, había forzados, había esclavos, había niños, había animales. Bueno, pues había todo un crisol de gentes muy diversas que hacían que un metro cuadrado de una galera fuera pues, como si tuviera un precio de oro, básicamente. Y los soldados van a consumir especialmente en estas galeras una serie de productos básicos, que van a ser el bizcocho, el queso, las legumbres, la carne y el pescado. La carne y el pescado especialmente en salazón. Y es que la alimentación del soldado va a estar condicionada por el medio donde vive, como decimos. Entonces, cuando una galera se desplazaba desde los puertos mediterráneos, pues por ejemplo Barcelona, Valencia, Cartagena, hacían que el camino durara entre 7 y 10 días para llegar al norte de África o Italia, y durante este camino tenían que tener ya los víveres suficientes para sobrevivir. De esa manera se hacía que los alimentos que en ellas se metían fueran siempre perecederos y que realmente duraran lo máximo posible, o al menos todo lo que se pudiera. ¿Y cómo era la vida en una galera en el siglo XVI? Pues estaba dividida en dos tramos. Una primera parte que era durante el día, que se inauguraba con el alba y que culminaba con la llegada de la noche, donde se hacían dos actividades principales. Mientras que los soldados se dedicaban a las actividades de vigilancia para avistar cualquier enemigo, de turcos, de berberiscos, de piratas, de corsarios. Desde luego el mar Mediterráneo era muy complejo en ese momento. Los marineros, los forzados y los esclavos hacían que la navegación llegara a su punto, es decir, que la galera avanzara hasta su punto de destino. Y bueno, pues esta actividad, digamos que cuando llegaba la noche se frenaba en seco. Se frenaba en seco y entonces llegaba el tiempo del ocio, donde los soldados pues intercambiaban palabras entre ellos, tocaban instrumentos. También había una parte donde dedicaban al juego, pese a las prohibiciones existentes, se jugaban muchísimo a las cartas y también a los dados. E incluso algunos también nadaban. No todos sabían nadar, pero más de alguna relación encontramos con soldados nadando. Y donde, si tenemos que resaltar algo sobre la alimentación, tenemos que hacerlo en varios frentes. En primer lugar, en el bizcocho, que hemos hablado anteriormente sobre él, pero hay que incidir mucho y muy bueno sobre él, porque el bizcocho, digamos que es un pan que más o menos se dejaba medio fermentar, doblemente cocido, para una mejor conservación. Esto es muy curioso porque hay muchísimas relaciones de soldados que nos explican cómo ellos consumían bizcocho en un estado tan duro que perdían algunos de sus dientes. Luego también tenemos el agua que era un alimento indispensable, lógicamente, y que beber agua en una galera, pues muchas veces era un continuo sufrimiento. De hecho, también vemos muchas relaciones donde se conservan nos cuentan soldados que intentan beber agua, pero se tienen que tapar la nariz del hedor que despertaba. Esto también nos habla mucho de las enfermedades que se podían transmitir en una galera y, sobre todo, especialmente el escorbuto, por la falta también de consumo de alimentos frescos. Pero si por algo tenemos que definir la alimentación de los soldados en este momento, es por el concepto de monotonía. Monotonía porque normalmente solían comer 2 veces a la semana carne, mientras que el resto se dejaba para otro tipo de productos. Pues encontramos el pescado, el arroz, las habas, que también son muy frecuentes. Donde los platos más habituales van a ser la menestra, que digamos que se ponía encima de la galera una gran olla donde se repartía a todos los soldados para comer. Y donde el queso también era un alimento muy recurrente. Sobre él vamos a hablar posteriormente porque es, para mí, la pieza fundamental de este momento y de la vida de los soldados. Y el vino igualmente volvía a ser imprescindible. Y ya por último también me gustaría hacerles una referencia a las cenas. Las cenas porque en ese momento hay muchísimas relaciones también que nos hablan de que las cenas eran insoportables. Porque se utilizaba lo que había sobrado de la comida y se revestía en forma de sopa, en forma de cocido, para ocultar realmente su aspecto original. Y esto hacía que muchos soldados se fueran a la cama sin comer del malísimo estado que tenían muchas de ellas. Bueno, pues este tipo de información la sacamos gracias a documentos como el que pueden ver aquí en la imagen, que extraje en el Archivo General de Simancas, en la sección de Guerra y Marina, donde se nos hace una relación de todos los productos que había en el ejército. Pues se nos habla, por ejemplo, de barriles de agua, de arroz, de vino, de diferentes formas y formatos de cómo se almacenaban. Desde luego una documentación ingente y maravillosa que nos legó este tiempo. Vamos a entrar también en los presidios y fortificaciones. Los presidios y fortificaciones fueron lugares que tenía la monarquía hispánica defendiendo todos sus territorios, en diferentes formas y en diferentes espacios, como vemos. No solamente estaban en Italia, que es quizás el punto donde más se suelen conocer, sino también había en Flandes o en el norte de África. Y realmente constituyeron un retiro plácido para muchos soldados que ya habían visto cómo durante su vida
habían sufrido muchísimo en el combate y decidían acabar sus vidas en estos presidios y fortificaciones porque la carrera militar en ellas era muy escasa y de la cual hablaremos posteriormente. Como curiosidad, anotarles que también la monarquía hispánica procuró y sobre todo tuvo una preocupación constante en el que el soldado estuviera bien habituallado y que también tuviera los víveres suficientes para sobrevivir. En Italia, por ejemplo, vemos como hay dos fases en sus vidas. Mientras que de octubre, noviembre a abril los soldados se van a situar en las zonas montañosas, cuando llegue el verano, es decir, de los meses de mayo a septiembre, octubre, se van a situar en las zonas costeras. Esto ocurría por dos motivos. El primero de ellos porque evitaban que la población civil tuviera que alojar durante tantísimo tiempo seguido a los soldados. Y en segundo lugar, y no menos importante, es porque digamos que los soldados durante el verano, lógicamente, es cuando más actividad militar tienen. Entonces, no solamente van a ir hacia las batallas, hacia, por ejemplo, Lepanto, sino que también van a ir a otros frentes de combate, donde el camino español tuvo su trascendencia supina y donde es una proeza logística en mayúsculas. También señalarles que hay una diferencia entre aquellos tercios que permanecen más en el tiempo en un determinado territorio, de aquellos tercios que tienen, por ejemplo, Italia, Flandes o el norte de África como vía de paso. Esto se lo digo porque la relación con los civiles va a cambiar. Cuando el soldado, digamos, que está alojado de una forma permanente en un territorio, va a conseguir o va a tener una relación más cordial con la población civil. Por eso muchos soldados se casaban con mujeres flamencas, con mujeres italianas, e incluso algunos de ellos van a comprar territorios para sobrevivir en ellos. Pero, sin embargo, cuando los soldados tienen estos territorios como vía de paso, van a surgir los conflictos y los enfrentamientos. También señalarles como importante que en Flandes, lógicamente, la guerra de los 80 años va a hacer que los presidios y fortificaciones van a ir variando y las posiciones de la monarquía hispánica van a cambiar constantemente. Pero había, digamos, varios presidios que fueron fundamentales, especialmente Bruselas, Gante, Cambrai y Amberes. Amberes, que, como saben, digamos que tiene una connotación, entre comillas, negativa en el mundo flamenco, con eso que para mí mal se ha conocido como furia española. Y bueno, también señalarles que la vida como decíamos anteriormente, los presidios y fortificaciones era llevadera y era fácil porque normalmente había dos actividades fundamentales que hacía el soldado allí. Por un lado, las guardias, que se hacían una cada 3 días más o menos, que sobre todo servían para visualizar cualquier movimiento enemigo y sobre todo para recordar el poder que la monarquía hispánica tenía en esos territorios. Y luego, en segundo lugar, una serie de escuadronamientos, de movimientos que tenía el ejército, que cada 7, 8, 10 días salía el capitán de una compañía con sus soldados, los posicionaba a campo abierto, les enseñaba a aprender los toques del tambor y el pífano que marcaban luego el combate, aprendían sobre todo también a movilizarse en el campo de batalla y aprendían también a portar su arma, además de hacer una serie de ejercicios físicos. Y eso pese a que no existía una mili, ni mucho menos, sino que aprendían, digamos, en estos ejercicios que se hacían de una forma irregular. En cuanto a la alimentación en ellos, tenemos que decir que igualmente la vida podíamos resumirla como una falta y una escasez constante de víveres y vituallas, donde los productos fundamentales volvían a ser los mismos que hemos visto anteriormente, el bizcocho, las habas, las lentejas, el pescado, la carne, donde especialmente la carne fue importante el tocino, o en el pescado vemos que hay dos productos esenciales que son las sardinas y también muchísima frecuencia el bacalao. Y bueno, pues señalarles también que en estos presidios existían una serie de almacenes donde se alojaban y donde se situaban estos víveres. Como curiosidad también que había varias llaves para que nadie robara en ellos. Y la alimentación podemos resumirla en que buscaba básicamente el sustento y la supervivencia, no había nada más que en todo ello. Me ha gustado también ponerles en la esquina central, por un lado, lo que es el bizcocho, como podemos representarlo en el día de hoy, y en la parte superior el castillo de Milán, que fue la llave y el verdadero potencial que tuvo la monarquía hispánica durante este momento, donde dentro de él vemos que había un molino, una panadería, una carnicería, e incluso un tabernero. Y además, 2 días a la semana normalmente se introducían vendedores de fruta, verdura y otros alimentos. Esto nos habla también de cómo se proveía el soldado, porque el soldado para conseguir sus víveres tenía que pagar por ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la monarquía hispánica debía muchas veces tantísimo dinero a los soldados, le debían, por ejemplo, incluso más de 37 o 38 pagas hemos visto, que básicamente lo solía proveer ellos. Es decir, la monarquía hispánica tenía un sistema que era capaz de proveer a los soldados de todo lo necesario. Y entramos ya en el último frente, en el último envite donde vamos a ver a los soldados, que es en el propio campamento y la propia batalla.
En cuanto al campamento, creo que se ha hablado muy poco sobre ello, y es que hay toda una tratadística del momento que nos habla cómo tenían que ser los campamentos en ese momento y dónde tenían que estar situados. Unos, por ejemplo, prefieren los lugares altos porque eran muy fáciles de defender, mientras que otros, por ejemplo, preferían los lugares bajos, los llanos, porque normalmente se solían conseguir vituallas y víveres de forma mucho más sencilla. Había agua cercana, había forraje, había pasto que se podía entregar a los animales. Y como pueden ver aquí en este maravilloso dibujo que nos dejó la obra de Dávila Orejón, todos los campamentos tenían un sistema muy bien definido y unas partes muy claras. Por un lado, una plaza de armas donde se situaban los soldados en caso de que sonara la alarma o la alerta, o cuando se iban a desplazar en un momento determinado. Por otro lugar, tenemos los vivanderos y la capilla. Los vivanderos aquí son la clave, porque son los tenderos. Es decir, son aquellos hombres que acompañaban al ejército y le daban todos sus víveres. Formaban parte de lo que se llamaba cola del ejército, que no solamente estaba compuesto por ellos, sino por mujeres, prostitutas, niños, ancianos, civiles de todo tipo. Desde luego que tenía que ser espectacular ver un ejército en ese momento. Y la capilla, que normalmente suele haber una por cada compañía, una por cada tercio, según las circunstancias y la posibilidad de cada uno. Y donde también tenemos una organización estricta de las tiendas de los soldados. Aquí en este grabado lo vemos muy bien. En la parte superior vemos cómo hay una serie de horcones, que es donde se alojaban o donde se dejaban las armas. Luego, como pueden ver, hay un pequeño cuadrado en forma de hilera donde se situaban los fuegos para los soldados, donde hacían sus comidas. En la primera tienda que pueden ver es la tienda normalmente del alférez. Luego viene toda la ristra de la tienda de los soldados, para terminar en la tienda del capitán y luego dos tiendas, una a cada lado. La tienda del maestre de campo del tercio y la tienda del sargento mayor del tercio. Además de todo esto, había una empalizada alrededor para protegerse frente a enemigos y frente a posible llegada de peligros. Y si tenemos que hablar algo sobre estos campamentos, es que, bueno, pues como pueden ver en este maravilloso dibujo que nos dejó Güell, que se conoce como el sitio de Ostende, que está situado en el Museo del Prado, bueno, pues podemos ver un crisol de gentes y de mundos, donde no solamente estaban los soldados, sino había, como pueden ver, muchísimos animales, donde había mujeres, donde había niños, donde había forzados incluso. E incluso en este mundo que nos interesa, los vivanderos, como pueden ver aquí en la esquina inferior derecha, vemos que uno, por ejemplo, de ellos está vendiendo carne. En la parte central vemos también a una mujer que vende una serie de víveres, especialmente platos y vajilla. Bueno, pues como pueden ver, había toda una serie de tiendas donde se situaban los soldados durante el día y que cerraban a las 9 de la noche, con el fin de evitar problemas y evitar pendencias entre los propios soldados. Además, como hemos visto anteriormente en el grabado, cada compañía disponía de un fogón donde hacía su propia comida. Y es que los soldados vivían constantemente en camaradería, donde se reunían 4, 6, 8, 10 soldados para compartir sus desdichas, para compartir sus triunfos y formar parte de su día a día. Entonces, en este mundo nos interesa porque cada uno de ellos va a ejercer una función. Mientras que uno, por ejemplo, se van a encargar de hacer fuego, otros van a hacer la comida, otros van a limpiar los instrumentos a utilizar. Bueno, pues cada uno, como les decía, iban a cumplir una función esencial y donde también es muy importante porque desde el punto de vista mental para el soldado era francamente importante que tuviera al lado a sus compañeros, que le van a acompañar durante toda su vida y esto se refleja incluso muy bien en los testamentos, porque gran parte de los bienes se los dejan a ellos. Y ya por último señalarles la importancia de la batalla. Lógicamente la batalla en la Edad Moderna a campo abierto casi nunca se produce y vamos a ver largos asedios y sitios donde el ejército tenía que apostarse durante meses y donde proveerles era un auténtico trance y una auténtica dificultad. Por eso a mí me gusta recalcar que, digamos, los productos esenciales en el campo de batalla son 3 o incluso 4. Cuando un soldado está en la trinchera, cuando ya está a punto de combatir, cuando tiene el enemigo enfrente, va a consumir especialmente agua, va a consumir especialmente vino, va a consumir especialmente bizcocho y va a consumir especialmente queso, estos 4. Y esto ocurre, fíjense, por 2 motivos civilinos, por 2 cosas muy sencillitas. En primer lugar, porque no son necesarios que se preparen, porque ya están preparados en sí mismos y se pueden consumir directamente, el bizcocho y el queso, muy rápidamente. Y luego, en segundo lugar, porque se conservan muy bien en el tiempo. Y esto hacía que avituallar a los soldados y llevarle todo este tipo de víveres fuera mucho más sencillo. Y a modo de conclusión final, sí que me gustaría recalcarles que la vida de los soldados estaba llena de padecimientos y de necesidad. Pero no nos podemos olvidar jamás de que ellos lo hacían por todo aquello que creían justo. Lucharon por su rey, lucharon por su nación, lucharon por, al final, por toda una serie de creencias que estaban basadas también en la fe católica. Así que nada, muchísimas gracias a todos.